bebo, y no es porque me guste el alcohol, es porque he visto las entrañas del horror que esconde el mundo y no puedo regresar a la bendita ignorancia si no es a través del fondo de una botella. Tampoco puedo dormir. Así que escribo esto con la esperanza de purgar un poco de este veneno de mi cabeza. Todo empezó con una foto. No soy nadie especial. No me malinterpreten. Todo lo contrario. Ni detective, ni policía, nada por el estilo. Solo era un universitario de último año con un trabajo de oficina apalabrado y lo único que tenía que hacer era dejar pasar el tiempo hasta que acabara el curso. Todo ese tiempo libre me volvió vulnerable a las preguntas. La pregunta y la foto que la acompañaba habría pasado de largo por mi mente, como cualquier otra escoria de Internet, de no ser por ese peculiar estado de hastío irritante en el que me encontraba aquella gélida tarde de febrero. 2 chicas de la zona habían desaparecido hacía poco. Eso sí lo sabía. Un amigo mío, un año mayor, hacía prácticas en el canal de noticias de la ciudad y me dijo que nadie entendía ni jota de lo que había pasado. Mira, me escribió en un correo. Alguien de otro medio nos ha enviado esto. La policía encontró 2 fotos subidas desde sus teléfonos después de la última vez que las vieron. Esperan que alguien pueda identificar a este tío. Recuerdo que puse los ojos en blanco. No era la primera vez que me reenviaba cadenas de correos llenas de gilipolleces y memes de internet. Le piraba el por clickbait. Las fotos eran las típicas de miedo, tomadas en la oscuridad y con un encuadre tan limitado que no se podía discernir nada más allá de un «mira qué cosa más rara». La primera imagen estaba tomada justo desde detrás de la nuca de un hombre con el pelo corto y castaño, tan cerca que el flash le iluminaba el cuero cabelludo, que clareaba con un blanco brillante. Parecía estar en un lugar oscuro y con algo de niebla por encima. Del hombro se le veía blandir un cuchillo, apuntando hacia adelante por alguna razón desconocida. La segunda imagen era de un hombre tumbado boca abajo en la cama de un hotel, rodeado de botellas de alcohol vacías y pastillas esparcidas. Por su pelo corto y castaño, despeinado y apelmazado por el sudor, y la forma de su nuca, parecía ser el mismo hombre. Qué conveniente que tuviera la cara oculta en ambas tomas, recuerdo haber pensado. Detrás de él había una pared de hotel con la pintura desconchada y un espejo que alguien parecía haber escupido. En el espejo se podía ver el brazo izquierdo del hombre extendido de tal manera que se estaba haciendo la foto a sí mismo con un móvil. Dado el contexto, supuse que el teléfono pertenecía a una de las 2 chicas desaparecidas. Yo tendía a no creerme estas cosas, porque nunca acababan en nada. Seguramente las 2 chicas se habían largado a las vacaciones de primavera, spring break, y esto era una especie de broma. En el peor de los casos era solo un capullo borracho de alguna fraternidad con el que habían pasado el rato. «Déjame adivinar», le respondí. «Un experto cree que este tío estaba muerto cuando se hizo la foto a sí mismo». ¡Qué miedo! ¿A que sí? Está muerto y es reciente sin duda. A juzgar por la postura de sus miembros en la foto, la decoloración y la ligera hinchazón de la piel, pero no es eso. Es perfectamente posible poner el temporizador de la cámara para que haga una foto más tarde. Así que pensaron que era un suicidio hasta que se dieron cuenta de algo. Mira más de cerca, junto a su mano derecha.
Amplié la imagen en el monitor y me di cuenta de que en efecto tenía algo en la mano, pero no podía ser. Imprimí la foto para verla mejor y era lo que sospechaba. La mismísima foto que estábamos mirando estaba en la mano del muerto. Un reloj antiguo de la pared marcaba la misma hora en ambas imágenes. Tenía en la mano una foto de sí, mismo muerto, al parecer la misma foto que él mismo se haría más tarde usando el temporizador. Le respondí, ¿qué coño estamos viendo? Nadie lo sabe, tío. Pero usaron por crowdsourcing para encontrar el papel de la pared y averiguaron en qué hotel se hizo. Crowdsourcing, sí, una técnica nueva. Hacen públicas algunas pistas y dejan que miles de personas las vean por internet. Al final alguien reconoce la pista y ya tienen un hilo del que tirar. Es un hotel en Brasil. Febrero estaba acabando y él por Spring Break estaba el car. Joder tenía la oportunidad de hacer algo raro y alocado y de demostrarle a mi amigo que él por clickbait era una estupidez. Tío, voy ¿a dónde? A ese hotel. No lo dices en serio. ¿Por qué no? Tengo el pasaporte porque mi madre me dio la matraca el año pasado para que me lo sacara. Y tengo pasta para volar hasta allí gracias a mis prácticas de verano. Si no hay nada que ver, pues me quedaré en la playa y tendré un por Spring Break por normal y corriente. Puedo darte el nombre del hotel, pero ¿estás seguro de que quieres hacerlo? Es una puta locura. La peculiar mezcla de hastío irritante e indignación intrigada que bullía en mi interior me obligó a decir que sí. Había visto tantos mitos ridículos de internet en mi vida que me parecía una oportunidad increíble para desmontar uno. En realidad nunca había salido del país, pero reprimí el nerviosismo y investigué a fondo todo lo que pude. El hotel estaba cerca de un destino turístico popular, así que no era como si me fuera a un lugar horrible. Como mínimo las playas eran preciosas. El viaje en avión fue de una familiaridad pasmosa. La civilización, el aire acondicionado y la seguridad me envolvieron durante todo el vuelo, el aterrizaje y el desembarque. Esperé la maleta mientras un montón de gente consultaba sus móviles exactamente igual que en casa y no fui consciente de que había volado a otro país, a otro continente, hasta que atravesé la última puerta de cristal y me estampé contra un muro brutal de calor húmedo. Joder, en casa era invierno cerrado y aquí estábamos a finales de verano. Había elegido fatal la ropa y al instante se convirtieron en harapos empapados de sudor en un taxi que no tenía aire acondicionado. A pesar de lo carísima que era la tienda de regalos del hotel y de lo sosa y genérica que era la ropa, me compré camisetas y pantalones cortos más frescos y busqué refugio en mi habitación. Me senté junto al aparato de aire acondicionado de la pared hasta que me recuperé. Entonces miré la habitación. Mi amigo me había dado la información correcta. El papel de la pared era el mismo estampado de la foto y la cama, el espejo y el reloj eran del mismo diseño. De verdad, un tipo se había suicidado con pastillas en este mismo hotel en circunstancias misteriosas. La proximidad del suceso me provocó un escalofrío que, ayudado por el aire acondicionado, me recorrió la espalda. Se suponía que las imágenes de miedo de las cadenas de correos eran mitos estúpidos, no algo anclado a un lugar real y específico. Una vez aclimatado, combatí las náuseas de miedo que sentía en el estómago y me obligué a bajar al vestíbulo.
Tenía las fotos de las dos chicas en el móvil y estaba debatiendo si preguntarle al conserje por ellas, pero no hizo falta. Sus fotos ya estaban en un tablón de anuncios junto a recepción, entre muchos otros. El conserje al que yo pensaba acercarme se me adelantó al verme estudiar las fotos. ¿Você reconoce a alguien? Recuerdo que me reí nervioso. ¿Cómo? Ah, ¿turista? Sí, bueno, supuse que más valía intentarlo o mi amigo me tomaría el pelo sin piedad por haber volado hasta allí para nada. Toqué los papeles chinchetados. Estas dos, el brasileño ya mayor suspiró, muy estúpido, muy malo. Se fueron de excursión y no volvieron. Lai agitó las manos un momento antes de conformarse, con otro suspiro, con una palabra menos precisa. Lai, jungla, aquí se come a la gente. Eso era más que los cotilleos que circulaban en casa sobre el incidente. Una excursión, sí. Muchos senderos tienen vistas preciosas. La calma y la paz ocultan el peligro que hay debajo. No nade, las corrientes son fuertes. No escale, las rocas están sueltas y los árboles no son de fiar. No se quede cuando oscurezca, porque la hizo otra pausa y pareció fruncir el ceño por tener que usar la misma palabra, la jungla. Se come a la gente. Terminé por él. Es seguro ir solo durante el día si no me salgo de los senderos marcados. Me fulminó con la mirada, pero me trazó unas líneas en un mapa local para mostrarme la ruta que las chicas habían dicho que harían. No quiero acabar colgando tu foto aquí también, dijo. Pero la policía por no fue a buscarlas, solo nos dieron estos papeles. No arriesgamos a los nuestros para encontrar turistas idiotas. Es posible que esas dos sigan vivas si la jungla no las encontró por la noche. Heridas, quizá. Es triste. Tragué saliva, pero puse buena cara. ¿Qué coño estaba haciendo? ¿Y por qué? Agarré el mapa y me ajusté la mochila mientras el conserje volvía a lo suyo. Debería haberme vuelto a casa. Recuerdo pensar que quería irme a casa. Oh, joder, aunque solo fuera a la playa. Pero ante un hecho tan crudo y frío como ese, la policía ni siquiera se molestó en buscar. Me parecía imposible irme a la playa a babear mirando tías, mientras dos compatriotas americanos podían estar muriéndose en ese preciso instante. Había algunos guías que se ofrecían fuera del hotel, pero me sentía menos seguro con un extraño que solo. No podía dejar de pensar en historias de guías que engañan a la gente para secuestrarla y vender sus órganos en un mercado negro. Total, solo tenía que seguir unos senderos, ¿no? Era estúpido, sabía que era estúpido. Los guías vieron la dirección que tomaba, escucharon mi insistencia en ir solo y me miraron como si fuera un hombre muerto. Cuando uno vio que iba en serio, me puso un cuchillo de supervivencia en la mano y negó con la cabeza cuando intenté pagarle. Acepté el regalo y lo guardé en la mochila antes de enfilar el largo camino de tierra que llevaba a las rutas de senderismo. Esto no se parecía en nada a los senderíos que rodeaban los hoteles y campings de mi país. La jungla de aquí no era una entidad domesticada. La vida bullía por todas partes. Nubes espesas de insectos revoloteaban juntas solo para ser engullidas por bandadas de pajarillos. O tal vez eran murciélagos. No estaba seguro. Hacía una humedad infernal y el aire era sofocante bajo el espeso dosel de penumbra y fredor, pero de algún modo me había tropezado con una misión y no podía dar marcha atrás sin odiarme. Un riachuelo de apenas medio metro de ancho apareció a pocos pasos del sendero.
Estuve a punto de acercarme para echarme agua y refrescarme, pero recordé las advertencias del conserje. Cogí un palo largo y lo hundí, solo para que la corriente me lo arrancara de las manos. El riachuelo era estrecho pero increíblemente profundo, y la corriente bajo aquellas burbujas que fluían plácidamente era asesina. Si las chicas se habían caído ahí, no. Sus teléfonos habían subido fotos después de desaparecer. Pasara lo que pasara, no había sido una muerte instantánea. ¿A dónde habrían ido? Durante horas seguí el sendero que le habían indicado al conserje hasta que llegué a una bifurcación en los estrechos caminos cubiertos de maleza. Un sendero seguía la línea negra que él había dibujado y el otro llevaba lo que parecía la preciosa poza de una cascada. Jamás en mi vida había experimentado un instinto fatal tan fuerte. Habían tomado el sendero menos transitado con la esperanza de sacar fotos increíbles para sus perfiles. Por tanto, posiblemente era una muerte por culpa de Facebook. Otros 20 minutos de caminata agotadora y descubrí que la amplia poza redonda se accedía bajando por un pedregal empinado y luego por una ladera de tierra desmoronada de la que brotaban raíces. Avancé con sumo cuidado y entonces casi me tropiezo con una zapatilla. Era una deportiva americana negra y sucia. La cogí para examinarla. Pegué un respingo, soltando un grito ahogado de la impresión, y la arrojé al suelo. Tenía un pie dentro, un puto pie. Conteniendo una repulsión abrumadora, aparté la lengüeta de la deportiva para confirmar que era un pie femenino. Dios, todavía puedo recordar cómo olía. Todavía puedo recordar el enjambre de moscas y los gusanos que empezaban a bullir en aquel muñón de carne roja. Sí, estaban muertas. Joder. Me recliné contra la pared de tierra de la que brotaban raíces y intenté no vomitar. Había venido hasta aquí para encontrar un pie podrido. Por esto la policía no había buscado. Por esto no buscaban nunca. Tenían razón al asumir que cualquiera que no regresara de esta horrible maraña estaba simplemente muerto. Comprobé el móvil sin cobertura, por supuesto. No podía ver el sol a través del laberinto de vegetación sobre mi cabeza, pero mi teléfono decía que se estaba haciendo tarde según el horario que me había marcado. Pronto anochecería y era hora de regresar. Aunque había ignorado la advertencia sobre escalar, pensaba hacer caso a la de evitar la noche. Cada arbusto y montículo aquí escondía algo vivo y no quería ver qué podía emerger en la oscuridad. Y entonces la oí. ¡Ayuda! Fue un eco casi imperceptible entre la densa vegetación, pero estaba convencido de que había sido el grito desesperado de una mujer. Grité varias veces hasta quedarme afónico, pero ella no parecía oírme. O tal vez era incapaz de volver a gritar. Caí en la cuenta. Un pie podrido no significaba que las dos estuvieran muertas. Podrían haber estado ambas vivas, quién sabe, y que el pie fuera el resultado de alguna herida o ataque animal que las había dejado tiradas y heridas. Mierda, mierda, mierda. Si me hubiera marchado solo 30 segundos antes, jamás habría seguido buscando. La cascada que tenía encima era preciosa pero austera. No se podía subir por ahí, lo que significaba que las chicas probablemente habían seguido el estrecho río resultante si no podían volver a subir por el pedregal por el
que yo acababa de bajar. Calculando mis puntos de apoyo, trepé por la roca desnuda, agradecido de estar fuera de la maleza por un rato. El avance no era difícil, solo precario, y supuse que alguien podría hacerlo sin un pie si fuera necesario. Al final, el terreno se asemejaba más a un cañón con un río en el fondo, y me vi obligado a subir de nuevo a la tierra. Allí encontré un sendero de animales que se bifurcaba en 3 direcciones. Un móvil con la pantalla rota y hacía semi-enterrado. Lo limpié y descubrí que aún tenía batería y no estaba protegido por contraseña. Los mensajes de texto eran en su mayoría conversaciones mundanas de la dueña con sus amigos. Los más recientes eran variaciones de por ayuda por y te llega esto, fruto de la frustración por la falta de cobertura. No había información sobre qué había pasado, pero entonces miré las fotos de la cámara. Más allá de los típicos por selfies y fotos del aeropuerto, el vuelo y el hotel, había unas cuantas de la jungla que acababa de atravesar la poza de la cascada y luego el mismo sendero en el que me encontraba. La siguiente foto parecía tomada a escondidas. Entre las hojas, la imagen mostraba a un hombre que blandía un cuchillo y oteaba la maleza de enfrente. Seguía sin poder ver la cara, pero llevaba ropa local que reconocí de la tienda. Las habría visto en el hotel y las habría seguido hasta aquí, por la nuca. Era el mismo hombre de la foto del suicidio. Esto era serio. Tenía que estar preparado para luchar o para salir corriendo. De repente tenso, dejé la mochila, la escondí bajo unos arbustos y saqué el cuchillo de supervivencia que me había dado el guía. Con el cuchillo listo en una mano y el móvil en la otra, pasé lentamente las fotos. Las siguientes eran del sendero en el que me encontraba y los seguí paso a paso, rehaciendo el camino que habían tomado las chicas. El hombre no estaba en estas fotos. Parecían ser fotos de puntos de referencia que pudieran ayudarlas a encontrar el camino de vuelta. Muchas estaban borrosas, hechas con prisa. No cabía duda de que habían estado huyendo. Yo tampoco podía seguir gritando, no sin arriesgarme a revelar mi presencia a ese hombre. Le habría cortado él el pie a una de las chicas. ¿Cómo había acabado ese pie? De vuelta en la poza. Deslizo. Ahí está la roca. Deslizo. Vale, ahí está la curva del sendero. Deslizo. Ahí están las piedras apiladas para marcar una dirección donde no había otro punto de referencia. Unas cuantas pasadas más y estaba de nuevo donde había empezado. Los senderos de animales se bifurcaban en 3 direcciones y podía oír el río más allá de los árboles. Así que habían descrito un círculo completo por accidente, se habían dado cuenta de que estaban perdidas y entonces que se les cayó el móvil aquí de la frustración o se habían topado de nuevo con el hombre del cuchillo y las había atrapado. Si había 3 senderos y 2 formaban un bucle, eso significaba que el de en medio tenía que llevar a otra parte, ¿no? Oí un ruido a mi espalda. Me giré bruscamente. No vi a nadie, ni nada. Miré fijamente la jungla, mientras el crepúsculo extendía un sudario tenue entre los árboles. Me había quedado demasiado tiempo y la noche casi se me echaba encima. Tenía que irme a casa. ¿Qué iba a hacer? Pelear contra un loco con cuchillo en la oscuridad. Podía conseguir a los policías y traer la caballería para esta mierda. Y entonces la oí. Ayuda. Venía del sendero de en medio. Joder. A medida que se hacía más y más difícil ver,
Avancé sigilosamente por el sendero de en medio, con el cuchillo por delante. Si había alguien ahí fuera, solo tendría una fracción de segundo para contraatacar o correr. La única ventaja que tenía era que no tenían ni idea de que yo estaba allí, y les resultaba tan difícil verme como a mí verlos. Siempre y cuando solo encendiera el móvil intermitentemente, manteniendo la luz al mínimo. Deslizo una foto del sendero de en medio en la penumbra. Vale, en algún momento de una noche de esta semana habían ido por aquí, habían vuelto a dar un rodeo para dejar caer el móvil. Pasé varias fotos y vi múltiples tomas del sendero en el que estaba. Me detuve en una toma del hombre del cuchillo de perfil. Todo lo que se veía era una silueta en la profunda oscuridad del bosque. Mirar la foto me perturbó. Estaba presenciando los momentos previos al asesinato de alguien. Volví a las fotos del sendero y continué siguiendo su rastro. Cuando llegué al lugar desde donde se había tomado la foto del hombre, oí algo crujir en la oscuridad. Me quedé helado durante lo que pareció una eternidad, mientras el crepúsculo daba paso a la noche. Todos mis sentidos me decían que había algo ahí fuera, algo que esperaba y observaba con intención maliciosa, tal vez incluso con regocijo. Podía sentirlo. Al caer la oscuridad absoluta, algo cambió en el aire húmedo y denso. Los pájaros enmudecieron y mis oídos dejaron de percibir sus graznidos con un súbito eco interno. Pensé que me había quedado sordo por un momento, pero aún podía oír mi propia respiración. Retrocediendo paso a paso sigilosamente por el sendero y ocultándome tras una roca, saqué el móvil para alumbrarme y ver más fotos. Ayuda. Giré la cabeza bruscamente para intentar localizar el grito en el silencio absoluto. Sonaba más cerca. Ayuda. Esta vez vino de la dirección opuesta, un poco más lejos. Ayuda. Ese vino justo del sendero que tenía delante, exactamente por donde había estado a punto de caminar antes de que la sensación de ser observado me detuviera en seco. Era exactamente el mismo grito, la misma entonación, la misma duración, la misma emoción. Contuve el pánico. Esa chica llevaba días muerta y alguien o algo estaba usando su último grito para jugar conmigo. Era una locura pensar eso, pero era la única conclusión posible. Deslicé hasta el final de las fotos del móvil. Encontré un brazo cubriendo una cara. Un hombre hacía una mueca, cegado por el flash de la cámara. ¿Habían usado flash como arma para cegarlo? Yo levanté el brazo justo cuando una serie de flashes estallaba delante de mi cara. No podía elegir una dirección. Eché a correr. De algún modo, alguien o algo se había acercado sigilosamente justo delante de mí y de algún modo era imposible. Pero corrí sendero abajo, absolutamente aterrorizado, hasta que el mismo grito estalló a pocos metros delante de mí. Ayuda. Esta vez fue alto, dolorosamente alto. Lancé un tajo a la oscuridad vacía. La luz del móvil no mostraba nada delante, solo hojas y frondas inmóviles. Sostuve el cuchillo al frente sin tener ni idea de qué podía hacer con él, hasta que una serie de flashes estalló justo detrás de mi cabeza. Estaba detrás de mí,
Corrí para salvar el pellejo, bajar por el fango, escalar el cañón del río, a oscuras saltar por el pedregal, torcerme el tobillo. Eso es lo que recuerdo, cojear por el sendero por el que había venido ese día. Había perdido la mochila y el mapa que llevaba dentro. Creía que podía recordarlo, pero la jungla se transforma por la noche. Todos los puntos de referencia que buscaba eran imposibles de encontrar en la oscuridad, y sabía que algo ahí fuera me estaba dando caza. Obviamente, como estoy escribiendo esto ahora, como dije, para sacar el veneno de mi cabeza, logré salir de allí, pero no hasta casi un día después. Pasé aquella noche hacinado en un pequeño hueco en la roca, con piedras apiladas para tapar la entrada y espacio suficiente solo para sacar el cuchillo durante toda la noche. Ayuda, ayuda, ayuda. Justo al otro lado de mi escondrijo. Ayuda, ayuda. Risas y fragmentos de conversaciones que imitaban lo que las dos chicas habían dicho la una a la otra antes de que el peligro las encontrara. Las había acechado y observado durante horas antes de que cayera la noche. Un pie era todo lo que quedaba, un pie cercenado por unas fauces poderosas. Cuando por fin amaneció, mi cuerpo insomne se arrastró fuera casi por voluntad propia. No recuerdo del todo qué pasó cuando volví al hotel, pero me cuidaron y no les dije que había encontrado el móvil. Y ¿saben qué? Han pasado 5 días. Se supone que mañana por la noche vuelo de vuelta a Estados Unidos, pero resulta que sé que nunca lo conseguiré. Me siento en la habitación del hotel, consumiéndome en mi propia pesadilla. Puedo oír su llamada en lo más profundo de la noche. Sigue ahí fuera burlándose de mí, esperando, porque sabe que no puedo escapar. Todas esas fotos se tomaron antes de que ocurrieran los hechos. Todo forma parte del horror de la jungla, donde el tiempo no conoce la estricta estructura de la civilización. Solo vine aquí por esa última foto, la única que aún no se ha hecho realidad. Cuán jodido es eso. Así que aquí estoy, sentado, aferrado a la copia impresa de esa última foto. Bebo y tomo pastillas para intentar quedar inconsciente antes de que venga por mí. No me estoy suicidando. Simplemente no quiero estar despierto cuando ocurra. Se está acercando. La parte más cruel de todo esto es el reloj de la pared. Sé el momento exacto y veo cómo se acerca, segundo a segundo. Otro trago, unas cuantas pastillas más. Se desliza reptando por la base del reloj, por el fondo de la poza, por el fondo de mi corazón, adormeciéndolo todo. Él lo dijo, yo no escuché. Jungla no era la palabra correcta, pero lo dijo, me lo dijo directamente. Aquí se come a la gente. Esta situación es absurda, aterradora y totalmente imposible, pero me está pasando a mí y si es posible, tengo que contárselo a alguien, a quien sea. Puede que esta publicación sea la única forma de sacar a la luz lo que me está ocurriendo. 3 semanas, fue hace 3 semanas, mi hermano pequeño Daniel murió en un accidente de coche, aunque él no iba en ningún vehículo. Lo atropelló un conductor borracho. La policía lo identificó por el carnet que llevaba en la mochila. Recibimos la llamada a las 6:20 de la tarde. En su mochila estaba todo lo que se podría esperar de un chaval de bachillerato. Todo, excepto su móvil, lo cual fue extraño. Mi madre estaba destrozada, mi padre también. Yo estaba hundido. La ausencia de un miembro más de la familia proyectaba una sombra sobre todos nosotros,
una sombra oscura y lúgubre de la que no podíamos librarnos. Cuando alguien cercano fallece, intentas hacer todo lo posible por preservar su memoria. En mi caso era escribirle. Sabía que no respondería, pero el hecho de que los mensajes llegaran significaba algo para mí. No recibiría respuesta, pero el simple hecho de poder escribir a su número me daba un poco de alegría. La poca felicidad que obtenía de mi ritual se convirtió rápidamente en miedo. Esta noche, 3 semanas después de la muerte de Daniel, he recibido una respuesta. Yo también te echo de menos. ¿Dónde estás? Era la respuesta al último mensaje que le había enviado. Te quiero, Dani, y te echo de menos. Esa respuesta llegó a las 7:25. No quería decírselo a mi madre ni a mi padre. No me creerían. Eso, y que probablemente pensarían que era una broma cruel y de mal gusto por mi parte. Mirad, Dani me está respondiendo. No es increíble. Lo odiarían. No podía contárselo. A las 7:35, tras mucho deliberar, le respondí. 7:35. ¿Qué? ¿Es una broma? ¿Quién eres? ¿Por qué tienes el móvil de Dani? ¿Por qué haces esto? Él, o quien quiera que estuviera usando el móvil, respondió a los pocos segundos. 7:35. Soy yo. Soy tu hermano Dani. Me he despertado hace un rato. Me duele la pierna, así que no puedo andar muy rápido, pero ya estoy de camino a casa. Pero qué cojones, pensé. ¿Cómo? Que yo supiera Dani estaba muerto. Era un hecho. Así que o era una broma cruel de alguien que había conseguido su móvil o estaba pasando otra cosa. No podía dejar de pensar en ese comentario sobre la pierna. Me duele la pierna. Me duele la pierna. Le duele la pierna. Tenía la pierna izquierda destrozada por el accidente. ¿Cómo podía saber eso alguien que acababa de encontrar su móvil? Con los dedos temblando escribí otra respuesta. 7:36. ¿A qué te refieres con que estás de camino a casa? ¿Qué significa eso? ¿Quién eres? Después de eso, solo recibí una respuesta. Durante la siguiente hora, más o menos, el silencio fue total. 7:37, soy tu hermano, vuelvo con vosotros. Sin tener ni idea de qué hacer, me quedé sentado en mi escritorio durante la siguiente hora y media. Esperaba oír un golpe en la puerta, un zumbido de mi móvil, pero los 90 minutos que pasé en vilo no trajeron nada. Hasta las 9:07. 9:07, Jeddah. Ya estoy cerca. Cuesta ver en la oscuridad. Y esta pierna me duele muchísimo, pero sigo avanzando. ¿Qué significaba que estaba cerca? ¿Estaba en el barrio, en nuestra calle? Había deducido que hacer preguntas concretas no me daba ninguna respuesta útil. Pero pregunté de todos modos. Tardé un par de minutos en pensar qué preguntar, pero las palabras acabaron saliendo. 9:9. ¿Qué quieres decir? Que estás más cerca. ¿Dónde estás? Su respuesta me aterró. 9:10. Estoy cerca, puedo. Eso me alarmó. ¿Qué significaba cerca? Salí corriendo de mi habitación y bajé las escaleras. Mis padres solían estar en la cama a las 8:30 y dormidos a las 9, así que no tenía que preocuparme de que me preguntaran nada. No vivimos en una casa grande, así que no fue difícil cerrar con llave todas las puertas y ventanas de la planta baja. Comprobé que la puerta principal estaba cerrada. Cuando lo confirmé,
Encendí la luz del porche desde dentro y coloqué una silla en medio del recibidor. Como no sabía qué hacer a esas alturas, decidí esperar. Media hora más tarde, las cosas no habían hecho más que empeorar. Estoy temblando mientras escribo esto, porque creo que está aquí. O quizá no, pero creo que va a llegar pronto. Recibí otro mensaje sobre las 9:38. 9:38. Estoy cerca, creo. No recuerdo muy bien cuál es mi casa. Buscaré la luz. El miedo me atravesó como un rayo. Nuestra casa no podía ser la única con las luces encendidas a estas horas. Salté de la silla sin miramientos y aporreé el interruptor de la luz. Suspiré aliviado. Ese alivio duró poco, ya que recibí uno de los dos últimos mensajes de mi hermano, 9:39. He visto cómo se apagaban las luces en una casa. Creo que es la mía. Allá voy. Me quedé mirando las palabras en la pantalla de mi móvil por un momento. No imposible. No podía referirse a esta casa. Sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Fui a la cocina y cogí uno de nuestros cuchillos. No tenía la menor idea de contra qué podría tener que usarlo, pero me hizo sentir un poco más seguro. Justo cuando me sentaba, sentí la vibración de mi móvil en el bolsillo, revolviéndome el estómago. Los latidos rápidos y temerosos de mi corazón me dolían en el pecho. Con vacilación, encendí el móvil y miré el último y más reciente mensaje que me habían enviado. 9:40. Estoy aquí. Durante los últimos 10 minutos, el otro lado de la puerta ha estado en completo silencio, o al menos lo estaba. Mientras escribo este cuchillo en mano, oigo algo ahí fuera. Alguien está llamando a la puerta. Suena como mi hermano. Y solo dice una cosa: déjame entrar, necesito ayuda con la pierna. Actualización 22:21. Voy a abrir la puerta. Aún tengo el cuchillo. Intentaré actualizar de nuevo si salgo de esta. Trabajo en el turno de noche en Manufacturas Varnum, un lugar donde las máquinas nunca duermen y las sombras tampoco. Es el tipo de fábrica donde cada estruendo y siseo parece tener vida propia y las luces fluorescentes zumban con una malicia sutil que se te mete bajo la piel después de suficientes horas. Mi turno termina a las 11:45 p.m., pero nunca me voy exactamente a la hora. Siempre hay algo en el ritmo de la fábrica que te hace vacilar, como si el lugar no quisiera que te fueras. Al final de cada turno, fichamos a la salida en la misma máquina. Recursos Humanos la instaló hace 2 años, prometiendo un control de asistencia más eficiente. Lo que no mencionaron y nadie preguntó en realidad es que la máquina te toma una foto en el instante en que tu mano toca el sensor, una pequeña instantánea digital almacenada en algún servidor. Nos dijeron que era solo para la verificación de nóminas, por motivos de seguridad. Los primeros meses fue gracioso. La gente bromeaba con hacerse selfies con la máquina, riéndose de sus expresiones congeladas y extrañas. Entonces Martín desapareció. Era un tipo tranquilo, trabajaba en la cadena de la sección C. Al principio nadie se dio cuenta. Una noche no fichó a la salida. Al día siguiente, el supervisor de la cadena dijo que Martín no se había presentado. Recursos Humanos revisó los registros. Fue entonces cuando la encontraron la fotografía. Era Martín sonriendo a la cámara
como siempre, pero detrás de él había alguien más, no alguien conocido, alguien de pie, perfectamente inmóvil, justo a su espalda, sonriendo, un rostro casi humano, pero incorrecto, demasiado ancho, con dientes que reflejaban la luz fluorescente de una forma que no debería haber sido posible. Recursos Humanos lo llamó una anomalía técnica al principio. Intentaron encubrirlo, pero cuando revisaron las últimas 5 fotos de Martín, la figura estaba allí cada noche acercándose, más en cada toma. En la última imagen, estaba casi sobre su hombro, imposiblemente cerca. Y entonces Martín se esfumó. Simplemente se esfumó. Yo no vi la figura hasta hace 2 noches. Estaba fichando a la salida como siempre, cansado y deseando que el turno hubiera terminado antes. Mi mano golpeó la máquina y el flash se disparó. La foto apareció en la pequeña pantalla. Yo sonriendo como un idiota, con el pelo medio revuelto por el casco. Entonces lo noté. Detrás de mí, una figura pálida, desgarbada y sonriente, de pie, quizá a medio metro de mí. Sus ojos eran más negros que la noche tras las ventanas de la fábrica. Retrocedí tropezando. Sentí como si el corazón quisiera escapárseme del pecho. Pero cuando me giré, no había nadie. Solo el pasillo vacío y zumbante. Pensé que lo estaba imaginando. Ayer Recursos Humanos me llamó a su oficina. Nunca me habían llamado solo para hablar de una foto. Tu foto de salida. Necesitamos que vuelvas y la repitas, dijo la gerente de Herrera, HH. Su tono era excesivamente tranquilo, como si estuviera haciendo una petición mundana, pero sus manos temblaban ligeramente. ¿Por qué?, pregunté. Mi voz probablemente tembló. Dudó un instante y luego dijo, hay apariencias, anomalías. No podemos explicarlas, pero necesitamos un registro limpio, como los otros, como el de Martín. Salí de la oficina con un nudo de hielo en el estómago. Yo sabía la verdad. Recursos Humanos no quería una foto limpia. Querían asegurarse de que la figura no apareciera de nuevo. Esta noche no me fui a casa. Volví a la fábrica. Era más de medianoche. El lugar olía a aceite, a metal y a algo más, algo tenue, como a pelo quemado. Caminé solo por la cadena de montaje, intentando convencerme de que era mi imaginación. Las máquinas gemían como si estuvieran vivas, moviéndose ligeramente a mi paso. Llegué a la máquina de fichar. La miré fijamente durante un largo momento, casi desafiando a lo que fuera que estuviera detrás de mí a que se mostrara. Fiché a la salida. El flash se disparó. En la pequeña pantalla apareció mi reflejo. Y ahí estaba, otra vez, la figura. Más cerca esta vez. Su sonrisa más amplia. Sus ojos hambrientos. Y esta vez levantó una mano, no lentamente, sino de forma deliberada, como saludando a la cámara. Corrí. El eco de mis botas rebotaba en las paredes de hormigón. La linterna de mi móvil no lograba perforar las sombras. Todos los pasillos parecían iguales, retorcidos, como si la fábrica hubiera cambiado mientras yo no miraba. Intenté decirme a mí mismo que me iría, que saldría, que llamaría a alguien, cualquier cosa. Pero la salida había desaparecido. No desaparecida en un sentido estructural,
desaparecida de una forma que parecía imposible, como si la fábrica se hubiera reorganizado. Las puertas estaban allí, las ventanas, los muelles de carga, todo en su sitio pero incorrecto. Empecé a oír las máquinas zumbar de otra manera, casi cantando, un sonido bajo y gutural que parecía susurrar mi nombre. Encontré la señal de una cámara de seguridad en uno de los monitores. La imagen granulada en blanco y negro mostraba el suelo de la fábrica y ahí estaba la figura, siguiéndome. Pero no se movía con normalidad. Se deslizaba, o quizá las cámaras funcionaban mal. Su cabeza se retorcía en ángulos imposibles para seguirme. Y entonces vi algo más. En los monitores, más allá de la figura, había otras personas, cientos de ellas, mirando hacia arriba desde el suelo, sus rostros apretados contra el metal, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Algunos eran mis compañeros, otro era Martín. Y entonces la revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo te toma una foto, te retiene. Me lancé hacia la salida de emergencia y esta vez la puerta se abrió. Salí corriendo al aire frío de la noche, desplomándome sobre el asfalto. Me ardían los pulmones. Miré hacia atrás. La fábrica estaba oscura, silenciosa, normal. Nada se movía, ni luces, ni sombras, ni máquinas. Pero por rabillo del ojo, solo por una fracción de segundo, una mano saludó desde el interior de las ventanas oscuras. No fui a casa, no dormí, y he estado intentando encontrar a alguien que me crea. Intenté llamar a recursos humanos, pero el número saltaba a una grabación que decía que la empresa había sido reubicada temporalmente para una auditoría de inventario. Abrí mi correo electrónico, esperando encontrar alguna explicación, alguna forma de razonar esta pesadilla. Había un único archivo adjunto, una foto. Mi imagen de salida de esa misma noche. Y detrás de mí, de pie, justo detrás de mí, estaba yo mismo, sonriendo y saludando. Borré el correo, borré la foto. No volveré a fichar nunca más, pero sé que tendré que hacerlo, porque no te dejan marchar. Y esta noche ha llamado Recursos Humanos. Quieren que repita la foto. Hacía más de 30 años que no volvía a mi pueblo. Después de la muerte de mi madre, no quedaban muchos motivos. Ella era el último lazo que me unía a ese lugar. Pero cuando vi el titular, 30 años de la inundación de Greenvale, algo se retorció dentro de mí. No sé por qué lo hice, pero ese mismo fin de semana me metí en el coche y volví. La autopista se me hizo más larga de lo que recordaba, y en los últimos 30 kilómetros no vi ni un solo coche, solo tramos vacíos de carretera, flanqueados por árboles de una quietud inquietante. Cuando por fin llegué al desvío, el viejo cartel de Bienvenidos a Greenvale seguía en pie, inclinado hacia un lado. Alguien le había pintado encima con spray zona cerrada, prohibido el paso. Pero la carretera más allá parecía estar bien. No estaba anegada ni derruida, solo, olvidada. Esperaba ruinas. Lo que encontré fue mi hogar. Las casas seguían exactamente donde las recordaba. Las mismas aceras agrietadas,
las mismas farolas. La gasolinera de la esquina aún tenía el letrero descolorido de café a 79 centavos. Pero lo que me hizo detenerme fue la gente. Había gente. Un anciano cortaba el césped. Una mujer tendía la ropa. Un niño pasó a mi lado en bicicleta, el mismo modelo que yo tuve a los 10 años. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla. Oiga, le grité al hombre del césped, ¿esto es Greenvale? Apagó el motor del cortacésped y me miró como si le hubiera preguntado si el agua moja. Claro que sí. Luego sonrió educadamente y siguió con lo suyo. Aparqué cerca de mi antigua calle. El pavimento estaba agrietado, pero me resultaba familiar. Casi esperaba ver la casa del árbol que mi hermano y yo construimos detrás de nuestro patio. Y cuando avancé por la manzana, la vi. La misma madera, la misma escalera de cuerda, incluso las iniciales talladas en el tronco, D más M 1989. Alargué la mano y las toqué. La madera estaba seca, pero las letras parecían recién grabadas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi antigua casa parecía intacta. La pintura un poco desvaída, las cortinas aún colgadas en el mismo sitio. Había alguien dentro. A través de la ventana vi movimiento, una mujer que caminaba por la cocina. Por un segundo pensé que tal vez se había mudado alguien nuevo. Entonces giró ligeramente la cabeza y me quedé helado. Era mi madre, ni más vieja ni distinta, exactamente como la recordaba en 1994. Di un paso atrás, con el corazón desbocado. La puerta mosquitera se abrió con un chirrido y ella salió secándose las manos con un paño. «Dani», dijo, con dulzura, «¿qué haces ahí fuera?» Su voz, lo juro por Dios, era real. No pude hablar. Frunció un poco el ceño. «Estás pálido. Entra, cariño». La seguí adentro. El olor me golpeó al instante. Café y detergente de lavanda. Todo estaba en su sitio. Los mismos muebles, el mismo mantel, incluso la misma foto de papá sobre la repisa de la chimenea. Creía que se volvió hacia mí sonriendo levemente. Creía que tú. No pude terminar la frase. Volvió a sonreír, me sirvió una taza de café y dijo, «Deberías descansar. Llevas mucho tiempo fuera». Me senté temblando, todo parecía real, demasiado real. Al cabo de un rato salí a tomar el aire. La calle estaba en silencio, la atmósfera cargada con esa humedad densa que precede a las tormentas. Al final de la calle vi a un hombre de pie junto a la vieja plaza del pueblo. Tendría mi edad y llevaba una chaqueta de color canela. Me hizo una seña para que me acercara. Cuando estuve más cerca, me di cuenta de que su cara me sonaba. No supe quién era hasta que habló. «No deberías estar aquí», dijo. «¿A qué te refieres?» Sus ojos se desviaron hacia las casas que nos rodeaban. «No, es lo que parece. Aquí no siguen adelante. Simplemente se quedan como estaban». Tragué saliva. «¿Quién eres?» Dudó y luego dijo, «Estábamos en la misma clase. Fielding, Marcus Fielding». El nombre me cayó como un jarro de agua fría. Marcus vivía a 2 calles de la mía. Se había ahogado en la inundación intentando salvar a su hermana. Pero ahí estaba, de pie, frente a mí. Debí de ponerme pálido, porque añadió, «De verdad que no te acuerdas, ¿verdad?»
Acordarme de que, señaló hacia el lecho del río. Nada de esto debería existir. El agua se lo llevó todo. Seguí su mirada. Desde aquí aún podía ver el campanario de la iglesia, las casas, las calles tranquilas. Todo estaba inmóvil y perfecto, como una fotografía congelada en el tiempo. Marcus suspiró. Tú tampoco lograste salir, Dan. Me reí. Un sonido tembloroso y hueco. Estoy aquí mismo. Negó con la cabeza. Yo también. Cuando volví a mirar hacia las casas, las luces estaban encendidas en todas las ventanas, con un brillo cálido, amarillo y constante. Pero nadie se movía dentro. Las siluetas tras las cortinas estaban inmóviles. No dejes que te hablen otra vez, dijo Marcus en voz baja. En cuanto te lo crees, te quedas. Y entonces desapareció. No se desvaneció, simplemente. Ya no estaba, como si nunca hubiera estado allí. Corrí de vuelta a la casa. La puerta principal estaba abierta. La televisión sonaba en voz baja. Un parte meteorológico de hacía décadas. Se recomienda a los residentes que evacúen de inmediato, ya que el nivel del agua está subiendo. La imagen parpadeó. Mi madre estaba sentada en su butaca, con la vista fija en la estática de la pantalla. Mamá, dije, con la voz temblorosa. Se volvió hacia mí, con los ojos vacíos, sin enfocar. La cena está casi lista, dijo. Tu hermano sigue fuera. Su voz temblaba como una vieja grabación. Salí al patio tropezando. El aire se sentía más denso ahora, y el olor ya no era lavanda, sino moho y lodo de río. Al final de la calle, el agua relucía en la intersección. Al principio pensé que era agua de lluvia. Luego me di cuenta de que se estaba extendiendo, lenta, constante, reflejando las luces amarillas. Corrí a mi coche, arranqué el motor y enfilé hacia la carretera principal. Pero el cartel ya no estaba. La carretera se curvaba, sin fin, a través de la niebla. La radio crepitó. Y entonces se oyó una voz, la mía. No deberías estar aquí. No recuerdo cómo salí de allí. Me desperté a la mañana siguiente en el arcén de la autopista a 50 kilómetros de Greenvale. Mi coche estaba aparcado a un lado, con las llaves aún en el contacto. Intenté volver, pero el desvío no estaba. Los árboles eran más frondosos. La carretera estaba recién asfaltada. Le pregunté por Greenvale al empleado de una gasolinera. Frunció el ceño. ¿El sitio que se inundó? En el 94, el pueblo entero quedó sumergido. Construyeron un embalse encima. Señaló hacia el valle. Todavía se puede ver el campanario de la iglesia cuando el agua está baja. Conduje hasta allí. Tenía razón. El campanario estaba allí, oxidado, apenas visible a través de la superficie del agua. Y cerca del borde de la placa conmemorativa, medio enterrada en el musgo, lo encontré, mi nombre. Daniel, lo toqué. El metal estaba frío. Y por un instante, solo un instante, juraría que oía a alguien llamándome, pidiéndome que volviera a casa.